Hola, mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más a En Casita con el Linda. Café, ¿quieren café? Está realmente delicioso. Espero que estén muy bien en esta mañana de domingo. Estos son dos videitos que les hago. No se pueden quejar. Bueno, les cuento. Hoy quiero hablarles de cómo eh, prevenir y cómo entender una crisis de ansiedad. Yo les cuento que hace años que yo sufro crisis de ansiedad y realmente al principio no sabía ni qué eran. Yo vine a entender bien todo el tema este de la ansiedad aquí en Brasil. Y es que uno vive su vida tan apresurado y es que en algunos lugares se habla tan poco de estas cosas que eh, obviamente te toca aprender a los golpes prácticamente y de ahí tomarte el trabajo de educar a otras personas para que no pasen por lo mismo que tú, porque realmente una crisis de ansiedad es algo que no se le desea a nadie. Ok, bueno, te cuento que yo siempre he notado que desde pequeña he sido una niña muy desesperada por tener lo que yo quiero. O sea, por ejemplo, en los días, a mí siempre me ha gustado mucho la escuela, en los días que en el día antes de que comenzara el curso escolar, yo no dormía. Era increíble, no dormía en toda la noche. Yo me acuerdo que yo escuchaba a los gallos y mi vecino poniendo que si nocturno, que si toda la programación de Radio Progreso, que era la que se usaba, la era más popular en Cuba, yo la escuchaba en casa de mi vecino, que no sé si es que él no dormía tampoco, pero ahí y era muy, ¿cómo decirles? Muy duro porque obviamente no me podía levantar porque iba a despertar a mis padres y todo eso. Y yo no le explicaba a mi mamá lo que me pasaba, porque tenía miedo que me regañaran o algo de eso, que evidentemente no iba a suceder. Supongo que eh, me tomarían en cuenta y esas cosas, pero bueno, al final nunca les dije. Entonces, esta ansiedad a mí se me fue como que agrandando y ya era cuando íbamos a la playa el día antes, yo tampoco dormía y sentía siempre muchas ganas muy fuertes de orinar y toda esa historia, porque es una ansiedad tan grande por movimiento también. Nosotros vivíamos en una casa muy chiquita y entonces como que yo pienso que yo necesitaba más actividad extra. Como aquí, por ejemplo, que los niños tienen la posibilidad de ir a lugares, claro, pagados, ¿no? Pero bueno, hacen natación, hacen deportes, practican canto, etcétera, etcétera. Yo pienso que si yo hubiera hecho una actividad extracurricular, para mí hubiera sido muy bueno, pero mis padres, obviamente, que trabajaban mucho, no me podían llevar. Entonces a mí me gustaba mucho la danza, me gustaba mucho la música, me gusta todo. En esos momentos no podían como que echarse encima la responsabilidad más, porque estas cosas también las cobraban, ¿entiendes? En Cuba se vivía bastante apretadito. Entonces, nada, me tocó como que esperar. Y también encima del tema de la ansiedad esa por hacer otras actividades, ¿no? También era tímida. Entonces, era el doble de la ansiedad porque todo eso que quería yo sacar afuera se quedaba como que a media, que no, era como que un fuego que quiere salir, pero que está como que cerrado la compuerta y entonces era una puerta de esta contra incendios y entonces te quedas con todo eso consumiéndote por dentro y eso evidentemente te hace daño. Yo recuerdo que mi primera crisis de ansiedad fuerte fue cuando yo estaba ya trabajando. De hecho, ya yo estaba con Joan. Estaba ya trabajando, yo estaba con Joan. Trabajaba muchísimo. Yo trabajaba en la escuela dando clases de 8 de la mañana a 4:20 en un periodo largo de tiempo donde tú no puedes salir del aula. A ver, a mí los espacios cerrados no, eso no se hizo para mí. Tengo que ser una gente libre, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, es lo que hay. Y era la carrera que me gustaba a mí, o sea, magisterio. Entonces yo estaba en el aula de 8 de la mañana, o sea, 7:50 matutino, esas cosas, a 4:20 de la tarde prácticamente no podías ni moverte porque no tenías auxiliar pedagógica, entonces tú no puedes dejar a los niños solos. Entonces, todos los turnos de la mañana, incluido el receso, si acaso le dices buenos días a la profesora al lado o lo que sea, pero el almuerzo también, ¿entiendes? Entonces, como que vienes a tener una soltura
después de las 4:20 de la tarde. Entonces yo tenía 2 trabajos más. Yo hacía lo que se dice refuerzo escolar, que es reforzar a niños de otros profesores que se habían quedado, como decirles, que necesitaban un apoyo, Entonces también teníamos en la escuela la plaza de la limpieza por la izquierda. Y entonces manteníamos limpio en nuestra parte de la escuela, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, era mucho trabajo porque yo necesitaba más, o sea, un plus de lo que ya ganaba. Y final, el caso es que yo empecé a tener una crisis de ansiedad en la casa un día, también por las situaciones que uno, aparte de todo eso del tema trabajo, las situaciones que uno tiene, situaciones personales, de vida, y además cosas que viene arrastrando, que como ya te dijeron, como un fuego que sale, si le pones la compuerta de los bomberos, es por gusto, no, eso como que se te aloja adentro, nunca llega a salir, es como que se sedimentara y lo que hace es ir cerrando espacios hasta que ya te empieza a ahogar. Entonces así me sentía yo. Ese día que me dio eso, yo estaba viendo la película de Harry Potter, estábamos eh, en la casa, no sé qué, toda esa historia, y me empezó a dar una crisis de ansiedad. Empezó a faltar el aire, me empezó a faltar el aire, no sé qué, no sé cuánto. Y yo sentía que yo tomaba agua y tomaba agua perfectamente bien, pero que el agua como que no sentía que la había tomado. Era una cosa súper extraña. Yo sentía que me estaba ahogando, pero sin embargo podía tomar agua y me sentía mucha palpitación, mucha palpitación. Final, que yo me llevó para el hospital. Me sentía súper mal. De hecho, la gente pensaba que yo me había drogado o algo de eso. Me sentía así porque la gente elucubra. En mi vida yo me fumaba ni un cigarro. Entonces cuando íbamos al policlínico, que me tomaron la presión, no sé qué. Obviamente al parecer sí la tenía un poquito alta, pero los médicos muchas veces en Cuba, cuando tú tienes la presión un poquito alta dentro de los parámetros normales, o sea, por ejemplo, mi presión en Cuba era por debajo de 120,80. Si, por ejemplo, yo tenía 125 con no sé cuánto, ya era un poquito alta para mí, pero ellos no me lo iban a decir, entonces porque te pones más nervioso, entonces te dicen, no, tienes 120,80, o te dicen, ah, estás bien. Entonces, el médico me dice, tú lo que tienes es un cuadro de estrés. Y me mandó unas pastillas que no les voy a decir el nombre porque yo no sé si se puede decir aquí. Pero que son, es como lo que le dicen en Cuba la pastillita de la alegría, ya todos sabrán. La pastillita de la alegría. Y entonces yo empecé a tomar ese medicamento. El médico me dijo que me tomara uno por la mañana y uno por la noche. De hecho, una de las mamás de las niñas que yo le daba refuerzo escolar, eh, era psiquiatra y me dijo, no, sí, realmente debes tomar así. La pastilla, si me la tomaba por la mañana y por la noche, me daba un sueño que no te puedo explicar. Y entonces yo lo que hacía era que me lo tomaba por la noche, dormía perfectamente bien, otro día me iba para el trabajo y todo me resbalaba. Todo me resbalaba, o sea, hay cosas que uno coge, yo siempre he sido una gente de coger mucha lucha, porque mi mamá es una gente de coger mucha lucha. Entonces yo cogía lucha con todo, con todo, con todo. Pero cuando yo me tomaba aquella pastilla, ya cuando yo no la estuve tomando como una semana nada más, después a mí no me gusta tomar pastillas, después me sentí mejor y bueno, dejé de tomarlas, ¿no? Y luego, al pasar de tiempo, otros problemas, otras situaciones que tuvimos, me dio otra crisis de ansiedad. Recuerdo que en ese tiempo Iván y yo estuvimos separados, nosotros estuvimos 6 meses separados al principio de que nosotros comenzamos, incompatibilidad de caracteres y esas cosas, él no se dejaba gobernar por mí. Entonces, nada, es jugando, caballero, porque después sabemos. Entonces, a mí ahí me dio una crisis de ansiedad también. Pero la crisis de ansiedad que me dio dormida. Y me levantó como si fuera, es como si fuera, la crisis de ansiedad cuando te da dormido, es como si fuera un tirón que te dan así, tú te levantas así. Y estaba con la mano acalambrada y toda esa historia. En ese tiempo yo ni pensaba hacer nada de las cartas para la gente que me decía, no, es que ella hacía lo de las cartas. No, nada de eso de las cartas yo hacía en ese tiempo y ya tenía crisis de ansiedad. Y hay mucha gente también que te dice que las crisis de ansiedad son falta de Dios en el corazón. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Brasil, yo comencé a visitar una iglesia que era bautista y uno de los miembros de la iglesia tuvo una crisis de ansiedad tan fuerte por un año
Ya lo de él era más grave, era crisis de ansiedad, crisis de pánico, ya era depresión como tal. Ese hombre tuvo que tener asistencia médica en casa, porque aquí, si tú quieres que te atiendan bien, tienes que ponerla por privado y pagarle a una enfermera que esté ahí contigo. El hombre realmente estuvo bastante mal. Y ahí él explicó esto, que la gente te dice que la crisis de ansiedad es falta de Dios en el corazón, y no es así. No es así. La crisis de ansiedad es toda la cantidad de cosas acumuladas, de energías negativas, porque la energía negativa existe, que tú dejas que se te acumulen dentro, que no las sueltas, y entonces se te acumula, se te hace como un sedimento, y ya después no tienes cómo sacarlo, entonces se te atarúa en el pecho. Tienes que sacarlo de alguna manera. Entonces tienes que hacer tratamiento para que paulatinamente esto vaya y salga. El hecho de que tú le quieras demostrar a la gente que tú estás bien, para que no te digan ni que es falta de Dios en el corazón, ni otras barbaridades que también te dicen, lo único que hace es que empeora tu cuadro. Tú te vuelvas una persona que se trae tus síntomas y le muestres una sonrisa a las personas que no tienes, y luego ocurran cosas bien peores, como ha pasado, donde ya no hay vuelta atrás. Entonces lo mejor es ser sincero, decir las cosas como son, y que las personas nos documentemos un poquito más sobre todo. La gente habla a veces de la ignorancia, y más que ayudar lo que hace es joder. No hay otra palabra para eso. Entonces, bueno, esa fue mi segunda crisis de ansiedad. Yo recuerdo que una amiga, esas crisis me dieron por una semana. Yo recuerdo que una amiga me llevó una amiga muy buena que yo tengo, que de hecho era la mamá de uno de mis alumnos, era la delegada del aula. Me llevó al cardiovascular y nos atendió un médico que estaba más bueno, que no te puedo explicar en ese tiempo. Yo estaba separada, igual, fíjate, aquí yo no estoy cometiendo ningún tipo de nada, que estábamos separados. Y entonces, bueno, a mí yo estaba, la amiga me se queda así como, ¿y esto qué cosa es? Y entonces el médico, no, realmente era un médico muy bonito y muy buen médico también. Y bueno, me vio, no sé qué, no recuerdo, creo que me hicieron un electro y toda esa historia. Me dijo, ¿qué edad tú tienes? Yo le dije, 23 años, tenía 23 años. Y díceme, tú no tienes nada en el corazón. Una niña con la salud que tú tienes, tú no tienes nada en el corazón. Tú lo que tienes es que divertirte, que disfrutar tu vida, que estás muy joven, que no sé qué es tu historia. Y a partir de que ese médico habló conmigo, porque a veces, a veces no, siempre, el médico tiene que hacer también de psicólogo. Por eso es que todas las carreras para mí, deben incluir un poquito de psicología y de sociología. ¿Por qué? Para que tú puedas entender de dónde puede provenir el problema de la persona y cómo ayudarlo, para que esa persona se ayude, ayudarla a ayudarse, ¿entiendes? Porque muchas cosas uno las puede resolver desde uno mismo. Y en ese caso yo conseguí resolver el problema desde mí. Porque yo no sabía que las energías negativas que uno absorbe, que uno recoge, los berrinches que uno coge, las luchas, los encabronamientos, se somatizan cuando sobrepasan el límite que tu cuerpo está determinado a aguantar, y entonces te salen como una migraña, porque yo también tenía migraña, te salen como una migraña, te salen como un dolor de estómago, te salen como un dolor de espalda, como un dolor de pies, como un dolor, como asma, te salen también. Entonces, uno no sabe y vas al médico, te meten no sé cuántos medicamentos cuando la respuesta realmente está en ti. Entonces, así fue como yo debuté con esta historia de las crisis de ansiedad. Luego yo creo que no me volvió a dar una crisis de ansiedad. Yo me ponía muy nerviosa, porque sí, los síntomas obviamente son palpitaciones, te dan muchas palpitaciones, te da un pico de presión alta, o sea, la presión se te puede subir en un momento y después a los 5 minutos bajarte. Sientes que te estás jugando, sensación de desmayo. Hay quien tiene crisis vagales, que es que el nervio vago, algo le pasa al nervio vago y te da como un descenso también, porque te puede subir, pero también te puede bajar. Te da como un descenso y la gente se desmaya, tiembla, etcétera, etcétera. Ya estos son los síntomas más fuertes. Bueno, hay síntomas mucho más fuertes, porque realmente tú te enteras después que se pone peor la cosa. Y lo mejor es evitar llegar a este momento, ¿no? ¿Y cómo lo evitamos? Dándote cuenta desde el principio cuando estás estresado. Si tienes un tic en el ojo,
un tic nervioso en el ojo, ya eso es un síntoma. Si tú sientes que tú te sientes sobrecargado con algo, que estás más molesto de lo normal, que no sé, que sientes mucha, es uno que cuando tú dices, no, estoy ansioso, pero cuando tú dices estoy ansioso es porque estás, es más bien ese nerviosismo que tienes, ya esos son síntomas. Cuando tú notas que discutes más de lo normal, cuando notas cansancio, porque a veces viene en forma de mucha fatiga, mucho cansancio, que la gente te dice, oye, es que tú no quieres hacer nada, fulana, levántate ya, porque eso no, así, oye, cada vez que le dicen aquí con ansiedad o depresión, levántate. Señores, cuando uno tiene ansiedad o depresión, cuesta tanto trabajo poner un pie delante del otro. Cuesta tanto trabajo hasta abrir los ojos que no te puedo explicar. Entonces la gente, evidentemente por desconocimiento, habla lo que no sabe, muchas veces lo que no ha vivido o lo que ha vivido, pero simplemente no lo sabe explicar o simplemente te dice, te repite lo que dicen otra gente. Hay muchos adolescentes que le dicen, en Cuba, por ejemplo, estás deprimida, párate y ponte a limpiar, no sé qué. Esa no es la solución. Escucha a la persona. Busca a alguien que realmente tenga deseos de escucharte. No importa si no es tu mamá, quien sea, y tenga deseos de escucharte para que puedas desahogarte con esta persona, para que puedas dejar salir eso que te está dañando, porque si no hay mal que dure 100 años, cuerpo que lo resista tampoco. Entonces, vamos a cuidar de nuestro cuerpo, vamos a cuidar de nuestro psicológico para que estas cosas no se den. Lo que te esté molestando, dilo. Así las personas no lo entiendan, tú lo dices. Como lo coja cualquier otro, es problema de cada cual. Tú explica y expon lo que te está molestando. Porque quien no se puede afectar eres tú, porque realmente la persona que te esté molestando va a seguir su vida y tú eres quien se va a mortificar, entre otras cosas. Entonces, ya cuando llegamos aquí a Brasil, que yo sí tuve crisis en la otra casa donde yo vivía, que teníamos los problemas de la luz tan fuerte y toda esa historia, que fue bien complicado, caballero, bien, ustedes no se imaginan lo complicado que fue muy, 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 muy complicado. Yo tuve una semana completa de crisis de ansiedad, y bueno, para cómo estaba recién parida, yo creo que estaba recién parida de Paula. Y esas crisis de ansiedad se me afectaron más todavía porque hubo un día que Olivia nos dejó trancados en el cuarto. Aquí los apartamenticos de la mayoría de los inmigrantes acá son unos apartamenticos bien chiquitos de dos cómodos. O sea, en uno está la sala, el baño, la sala y el baño y la cocina están en un cómodo y en el otro cómodo es para dormir. Pero son muy chiquitos, más chiquitos que un 4x4, muy chiquitos y poco ventilados. Con el calor que hace aquí es imposible. Entonces, para colmo, estos lugares tienen una sola entrada y salida. Para colmo, bueno, la mayoría de las puertas son de hierro. Las ventanas están enrejadas, obviamente, para evitar situaciones complejas, pero te crea ansiedad. A mí por lo menos eso me queda mucha ansiedad. Y nos ponemos tan fatal de que Olivia nos deja trancados en el cuarto. Ese día yo creo que para mí fue el top de la ansiedad. Nosotros tuvimos que llamar hasta los bomberos para que nos sacaran de ahí. Lo que Joan rompió la puerta y nos pudo sacar. Yo te cuento, bueno, Olivia estaba despierta, pero Laura y Paula estaban dormidas y gracias a Dios no hubo males mayores, porque yo supongo que si en toda esa historia Laura o Paula se me despierta y comienza a llorar, yo creo que ahí yo me hubiera desmayado, porque fue el top para mí. Eso me desencadenó a mí unas crisis de ansiedad pero fuertes, fuertes, perretúas. Y entonces estuve en el hospital, o sea, tuve que ir al hospital varias veces. Y en una de esas la presión la tenía en 180 con 120. Realmente ahí yo dije, tengo que parar. Porque me mandaron varios medicamentos que uno de ellos iba directamente al corazón, no me hacían nada. Me daban palpitaciones, no sé qué, y no me mejoraban. Porque como era como era un tema nervioso, obviamente no me estaban mejorando los medicamentos. Entonces yo dije, espérate, yo esto lo tengo que arreglar yo. Empecé a buscar maneras, me dio mucho el tema de la meditación, porque las personas que meditan, que hacen yoga, te ayudan muchísimo, aunque la gente también dice que el yoga es malo y que tampoco es de Dios. Bueno, el yoga te ayuda muchísimo.
Claro que todo en exceso es malo. Hay un tipo de yoga que ya es a escalas más avanzadas, no recuerdo cómo se llama ese tipo de yoga, que la gente se enajena de tal forma que es el yoga este que hacen los monjes, que tú los ves meditando en cualquier lado y los puedes tocar y no sé qué, y las personas no responden y todo eso porque están meditando por los no sé cuántos, en la tercera nube a la izquierda, llegando a donde vive Peter Pan. Bueno, hasta allá no es necesario llegar, pero un yoga levecito para tú sentirte mejor, se puede, un tecito de manzanilla, un juguito de maracuyá. El jugo de maracuyá yo siempre lo recomiendo, es buenísimo el jugo de maracuyá para los temas nerviosos y de esa historia. Para la presión alta es muy bueno, para el azúcar alta es muy bueno, claro, cuando estás empezando, porque la diabetes también deviene de situaciones emocionales complicadas, caballero. Es más complejo de lo que la gente se piensa. A veces la solución está en nuestras manos sin tener que usar tanto medicamento y no lo vemos. Entonces, así les conté por arribita más o menos cómo es que yo pasé mis crisis de ansiedad, cómo fue que me di cuenta y cómo es que las he ido tratando. Llevamos por 21 minutos, he dado tremenda muela hoy, esperando que mis nenas se despierten. Y nada, vamos a ver. Cuéntenme ustedes cómo les ha ido con el tema de su crisis de ansiedad, los que han pasado por esto. Y te espero en un próximo video. Chao. Ay, espérate, que ya me iba sin contarte. ¿Cómo, cómo reaccionar ante esas crisis de ansiedad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, respira, primeramente, respira hondo. Aprendamos a hacer ejercicio de respiración. Yo les conté una vez que tengo un amigo que me dijo que cuando estuviera en una crisis fuerte de ansiedad, contara de 27 para atrás, de 3 en 3. Y eso me ayudó muchísimo, porque pones a tu mente a salir, sacas a tu mente de esa situación en la que crees que no vas a salir y la pones a ocuparse de otra cosa. Todo está aquí, caballero. Todo está aquí realmente. Y entonces, a ver, respiración, ocupar tu mente en otra cosa, tomar agua, en ese momento hidratarte es muy bueno. Tener la plena conciencia de que no te va a pasar nada, porque es como que el cuerpo se te pone en una alerta bien fuerte y eh, alerta por algo que tú no consigues ver, pero que piensas que está ahí, y hay manifestaciones como que los ojos se te abren mucho, como que insomnio, muchas cosas. Entonces, cada síntoma hay que tratarlo por su lado. O sea, si tienes insomnio, trata de tomarte una manzanilla, un jugo de maracuyá, algo que te relaje. Si sientes palpitaciones, tomar agua, relajarte, respirando y esas cosas. Y si sientes que te vas a desmayar, ocupa tu mente en otra cosa. Porque realmente estas crisis de ansiedad están en la cabeza. Y uno, mientras más las pueda manejar, mejor te vas a sentir y vas a ver que vas a poder ayudar a otras personas que también han sufrido crisis de ansiedad igual que tú, y posiblemente evites situaciones más complicadas. Nada, ahora sí me despido. Te mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo video. Chao, mi gente.